Esa palabra pronunciada en la cruz nos enseña dos lecciones a nosotros. La razón para perdonar es la ignorancia, hermanos. Y la otra lección es que no hay límites para el perdón. Muy bien, hermanos, damos inicio a este espacio y vamos a estar platicando acerca de los pecados capitales. Sabemos que son 7 los pecados capitales y este día vamos a abordar uno en específico, así que nos vamos a poner en las manos de nuestro Padre Celestial, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, te damos el honor y la gloria. Bendecimos tu nombre, Señor, y lo exaltamos. Tú eres grande, Señor, y poderoso. Tú eres digno de alabanza, de adoración. Además de glorificarte, Señor, queremos pedirte en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que derrame sobre nosotros la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para que, ungidos por Él, podamos, Señor, abrir nuestro entendimiento a lo que tú nos quieres enseñar y abrir nuestro corazón a todo aquello que tú deseas que hagamos para alcanzar la santidad. Nos ponemos en tus manos. Que seas tú quien dirija este instante, Señor, porque todo siempre es para la mayor honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, ruega e intercede por cada uno de nosotros. Vamos a ver una perspectiva de los pecados capitales, pero desde las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz. Hay un obispo, pues ya falleció, Fulton Sheen es su nombre. Él escribió algunos sermones que relacionó con las 7 palabras de Jesús en la cruz con los pecados capitales. Una reflexión muy, muy bella, muy hermosa, que yo quiero compartir con ustedes. Él nos enseña a través de estas homilías o estos sermones que el Espíritu Santo pues le inspiró, ¿no?, a él para compartirlos con nosotros. Y es lo hermoso del Señor, ¿no?, que utiliza instrumentos para que compartan esa sabiduría que Él les da. De esa forma hacernos a nosotros también reflexionar. Y sobre todo, tomemos de esas reflexiones aquello que nos ayude a ser cada día mejores cristianos y mejores personas también. No se trata solamente de la parte espiritual, sino también las relaciones personales tienen que verse mejoradas cuando nosotros estamos caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo. La primera palabra que se relaciona con la ira. La primera palabra de Jesús en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La relacionamos, como ya dije, con el pecado capital de la ira. Esta homilía la pronunció el 26 de febrero de 1939. Dice lo siguiente: la primera palabra pronunciada en la cruz fue en reparación por el pecado de la ira. La pasión del ser humano, más que cualquier otra, tiene raíces profundas en su naturaleza racional. Es el frenesí del furor, o sea, la exaltación de nuestras ideas. La ira y la razón son capaces de una compatibilidad inmensa, porque la ira está fundada precisamente en la razón, que al sopesar tanto en la injuria que se ha causado como en la compensación que se exige, surge precisamente esa exaltación. Nunca la vamos a sentir a menos que alguien nos haya lastimado o creamos nosotros que nos ha lastimado. La ira es una reacción, ¿no?, así nuestra, una reacción humana que surge por esto, porque nos sentimos lastimados o creemos que alguien nos ha lastimado de alguna forma. Pero no toda ira es pecaminosa, no toda, porque existe una ira que se llama la ira justa, así se le llama. La expresión más perfecta de la ira justa la podemos encontrar nosotros cuando nuestro Señor Jesucristo limpió el templo durante la fiesta de la Pascua. Si ustedes recuerdan ese hecho bíblico en el que
al traspasar los pórticos, encontró Jesús a un montón de comerciantes. Imaginamos que eran comerciantes codiciosos, ¿no? Que estaban ahí nada más buscando la oportunidad de aprovecharse de aquellas personas devotas que necesitaban corderos y palomas para los sacrificios que se ofrecían en el templo. Y haciendo un látigo en ese momento, con cuerdas cortas, nos dicen las escrituras, Jesús pasó en medio de ellos y lo hizo con un pleno dominio de sí mismo. O sea, no perdió los estribos como nos pasa a nosotros, ¿no? Jesús, con una dignidad muy serena y con un dominio completamente esplendoroso, porque el Espíritu Santo es dominio de nosotros mismos también. Y Jesús, pues, está lleno del Espíritu Santo, claro. Incluso en ese momento, cada azote que él propinó o propició a estas personas iba con la intención de corregir esos actos que van en contra del amor de Dios y de la voluntad de Dios. Entonces, con su látigo viene Jesús y hace esto, ¿no? Hace esta acción que parece escandalosa, sí, si nosotros la vemos desde una perspectiva humana, pero espiritualmente sabemos que estaba sintiendo ese celo por la casa de su padre, como él mismo lo dice. Sacó los bueyes, las ovejas y con sus manos volcó las mesas de los cambistas que iban por el suelo tras las piezas que se les escapaban, ¿no? Imaginándonos esa escena cuando Jesús volcó las mesas y las monedas caían, lo más probable es eso, que los cambistas se lanzaran sobre las monedas y quisieran recogerlas de nuevo. A los vendedores de palomas les apuntó con su dedo y les ordenó abandonar el patio exterior. A todos les dijo: quiten esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Y aquí incluso se cumplió el mandato de las escrituras: si se airan, no pequen, porque la ira no es pecado si se cumplen 3 circunstancias que menciono ahorita. La primera es, si la causa es justa, por ejemplo, la defensa del nombre de Dios. Segundo, si no es superior a lo que el motivo requiere, es decir, si se mantiene bajo control. Y tercero, si se extingue rápidamente. Que no se ponga el sol mientras estén airados, nos dice la palabra de Dios. Es decir, que el enojo no nos dure hasta el siguiente día, sino que lo sepamos disipar durante el resto del día que nos queda. En este tema de ahorita no estamos tratando con la ira justa, porque la ira justa pues es algo bueno. Aquí vamos a hablar de la injusta, es decir, de aquella que no tiene una causa legítima, que es excesiva, que es vengativa y que es duradera. Esa es la que vamos a ver acá. Aquella que es mala, pues, que nos hace daño a nosotros y también a nuestro prójimo. El tipo de ira y odio contra Dios que incluso ha llegado a destruir la religión en una sexta parte quizás de la superficie de la tierra, y que ha quemado innumerables iglesias, que ha quemado capillas, que ha asesinado a sacerdotes, a pastores, a misioneros, a aquellos servidores de Dios que en cualquier otro siglo anterior al nuestro, pues no se había dado. Sabemos que existe esto, que se ha dado esta situación. Muchos servidores de Dios han sido muertos por esto, por la ira pecaminosa, por este pecado capital que a veces se ha apoderado de algunas personas. Qué importante es que nosotros abramos los ojos ante estas realidades, ¿no? Porque ese odio que no va dirigido solamente en contra de Dios, sino también en contra de los seres humanos, y que es avivado por los discípulos del conflicto, ¿no? Por aquellas personas que les gusta pelear, aquellos que les gusta establecer esos conflictos de clases sociales, que hablan de paz, pero en la guerra solo hablan de gloria. O sea, hablan de paz, pero en realidad lo que buscan es la guerra. Porque a veces hay personas, incluso países, que hablan de paz, pero terminan haciendo la guerra. A eso nos referimos, a esas personas que
solapan, ¿no?, este tipo de situaciones y que disfrazan a veces la ira roja, que hace que la sangre suba hasta la superficie y la disfrazan como una ira blanca, ¿no? Que esa ira también lleva a empujar hasta las profundidades e incluso pues a ver el rostro de los demás como algo insignificante o como un enemigo. La que busca ajustar cuentas, esa ira que quiere devolver en especie, o sea, golpe por golpe, puñetazo por puñetazo, ojo por ojo, mentira por mentira. Aquella ira, hermanos, que aprieta el puño y lo prepara para golpear. Y no lo hace en defensa propia, sino que lo hace para ofender a aquello que odia. De esa ira es la que estamos hablando. Porque una cosa es defendernos, ¿no? Y otra cosa distinta es buscar agredir a otro porque lo odiamos. Es una cosa distinta, son dos cosas completamente diferentes. Porque esta ira, hermanos, es la que destruye nuestra civilización. Y a menos que nosotros luchemos por asfixiar esta ira con el amor de Dios, esta ira va a acabar con nosotros mismos, hermanos. Nuestro bendito Señor vino para hacer reparación por ese pecado de la ira. Primero, enseñándonos una oración hermosa, el Padre Nuestro, en la que nosotros rezamos a diario, decimos: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. O perdona nuestras ofensas, es la otra versión que hay, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego nos entrega un precepto el Señor y nos dice: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odien. Y todavía, para ser más concreto en este aspecto, agrega: y al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. Al que quiera quitarte la túnica, déjale también el manto. La venganza, hermanos, y las represalias quedaron prohibidas aquí por Jesús. Dice luego: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Estos preceptos que nos deja Jesús se hicieron todavía más llamativos porque Él mismo los practicó. El mismo Jesús nos enseñó cómo se deben poner en práctica, cómo se deben llevar a cabo. Cuando aquellos gerasenos, recuerdan ustedes, que enfurecidos con Él porque Él expulsó unos demonios que se fueron a una piara de cerdo después, esta gente que le dio más valor a los cerdos porque se enojan con Jesús porque le dio más valor a un hombre afligido que a una piara de cerdos. Imagínense el contraste. A Jesús le interesa el alma de este hombre a quien libera, y los otros se enojan porque los espíritus se fueron a los cerdos, ¿no? Y le dan más valor a los cerdos que a un hombre. Cosa que pasa hoy también, ¿no? Ahora tiene más valor una mascota que nosotros como seres humanos. Y imagínense qué contraste no ha tenido la humanidad. Que ahora si una persona agrede a otra, bueno, sale impune, haciendo todos los sobornos necesarios en un tribunal. Pero si usted golpea a un perro o desprecia a un perro o un gato, se va preso. Y así podemos ver también cómo se ha pues dado más valor a la vida de un animal que a la vida de un ser humano, como sucedía en este tiempo. Y por eso yo digo, la palabra de Dios, hermanos, es actual siempre, en cualquier época que nosotros la miremos, porque lo mismo que sucedió antes sucede hoy, pero lo único que cambia es el contexto social, ¿no? Lo que se vive nada más, porque ahora estamos con tecnología y todo lo demás, y los supuestos avances que tenemos en la ciencia y todo lo demás también, pero en el fondo es lo mismo. Vemos cómo en esta ocasión, pues Jesús es odiado, ¿no? Por eso, por haberse interesado por una persona. La Escritura no menciona ninguna recriminación de parte de Jesús, sino que dice que subiendo a la barca pasó la otra orilla y vino a su ciudad, nada más.
A aquel soldado que le dio una bofetada, humildemente le responde Jesús nada más: si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Cosa que a veces nos pasa también a nosotros, ¿no? En nuestro diario vivir. A veces hay personas que nos odian y nosotros no vemos ningún motivo aparente, ¿no?, para que nos odien o nos reprochen algo o incluso nos hagan daño. Porque a veces hay personas que nos hacen daño, buscan el mal para nosotros y nosotros ni siquiera sabemos por qué, porque no tenemos ningún tipo de relación con ellos. Y a veces quisiéramos decirles quizás estas palabras: ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces el mal? Y si he hablado mal, pues entonces dime en qué, o he obrado mal, en qué lo he hecho. Pero si no, ¿por qué me haces este mal? ¿Por qué? Quizá llegar nada más hasta ese cuestionamiento, ¿no? Pero Jesús de ahí no pasa, no se exalta en enojos. Y la reparación perfecta por el pecado de la ira ocurrió precisamente en el Calvario. Podríamos casi afirmar que la ira y el odio fueron los que condujeron a Jesús a lo alto de esa montaña. Su propia gente lo odiaba. Pidieron que lo crucificaran y la ley misma lo despreciaba porque abandonó toda justicia para condenar al justo. Imagínense qué contradicción. La misma ley que se supone era justa condenó al justo de los justos, a Jesús. Qué ironía, ¿no? Qué situación esta. Porque los gentiles lo detestaban, consintieron en su muerte todos ellos. Todos estuvieron de acuerdo. Al igual que todo el resto de personas que estaban en ese lugar, un 90%, a lo mejor un 95% de los que estaban reunidos pidieron su muerte. Luego, como personalizando todo ese odio, la primera generación del mundo que apretó sus puños y los chocó contra el rostro de Dios estuvo debajo de la cruz. Ese día volvieron trizas el cuerpo de Jesús. Así lo leemos en las Escrituras. Si nosotros profundizamos en la lectura del Vía Crucis, hermanos, podemos darnos cuenta que fue bárbaro, ¿no? Todo aquello que hicieron con Jesús fue exagerado, pues lo que le hicieron sufrir. Y es que la piedad popular pues pinta así los cuadros de Jesús como, ¿verdad?, como pequeños rasponcitos y todo eso en el cuerpo, pero en realidad, si nosotros leemos los textos bíblicos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que fue una barbaridad lo que hicieron con él. La película esta de La Pasión de Mel Gibson llega, según estudios, llega pues casi a la realidad de lo que sucedió con Jesús verdaderamente, con todo lo que se aprovecharon de él en el sufrimiento que le hicieron padecer. Y todavía quizás falta, porque según las escrituras se dice que hasta sus huesos se podían ver, según dicen las escrituras. Eso significa que hubo pedazos de carne que fueron arrancados con esos latigazos que le dieron, ¿no? Y qué interesante, hermanos, que nosotros nos adentremos a esto, porque nos damos cuenta que en realidad fue el odio, ¿no? El odio el que estuvo precisamente presente en esos momentos. El enemigo es cruel, hermanos, es cruel cuando se apodera de nosotros y nos hace odiar, porque puede llegar a lastimar tanto a los demás sin que nosotros nos demos cuenta a veces de lo que estamos haciendo. Así como en ese tiempo volvieron trizas su cuerpo, el día de hoy también, hermano, se hace pedazos el cuerpo de Cristo, porque se destruyen los tabernáculos, se destrozan crucifijos. Estamos viendo cómo hay países en los que la gente está destruyendo las cruces, ¿no?, que están puestas en lugares públicos. Los están destruyendo, los están quitando. Vemos cómo se está tratando de borrar de todo lo que sea público la figura de Dios, ¿no? Porque eso es lo que se busca. La muerte de Dios, dicen algunos. Ya antes he mencionado esto, la famosa posmodernidad que se le llama, que es la etapa que estamos viviendo ahorita en la humanidad por la
tecnología, ¿no?, que tenemos ahora nosotros acceso por el internet y las llamadas TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Hablamos de computadoras, tablets, celulares, todo aquello que tiene que ver con esos medios, ¿no?, que buscan precisamente hacer morir a Dios. Y algunos a veces se ríen de esto, ¿no?, porque yo he tenido la oportunidad de a veces tocar este tema con algunas personas. Y se ríen y dicen, ¿cómo van a hacer morir a Dios? Si Dios vive eternamente. Pero es como una metáfora, hermanos, la que se usa aquí. En el sentido de que la tecnología y todos esos razonamientos nuevos que han surgido en la sociedad están haciendo que las nuevas generaciones dejen de creer en Dios. Y ahí se está aplicando esto, ¿no?, la muerte de Dios, porque Dios está muriendo en ese sentido, en que las nuevas generaciones ya no creen en Dios. Creen nada más en la tecnología. Creen nada más en aquellas cosas que tienen que ver con esto, ¿no?, del internet y de toda esa cuestión de la realidad virtual. Todos esos aspectos que ahora se han metido, ¿no?, dentro de nuestra sociedad, que son parte de la llamada globalización de los mercados, ¿no?, o sea, de negocios, de dinero. Todo eso ha hecho que la figura de Dios vaya poco a poco muriendo, en el sentido de que ya muchas personas no creen en Él. Y lo podemos ver en los jóvenes, en los adolescentes, en niños, que muchos no creen en Dios ya. Descuido de los padres, ¿no? Claro, es esto, porque no se les ha inculcado por parte de ellos la fe. Pero sí se cumple esto, hermanos, que Dios está muriendo en ese sentido. Claro, para nosotros está vivo, para los que creemos en Él, para los que hemos tenido una experiencia con Él. Pero para muchas personas, Dios ya murió, ya no existe. Es simplemente un cuento, ¿no?, que pueden leer quizás en algún espacio del internet o qué sé yo. Pero muchos ya no creen, y me refiero al sentido del creer, pero como debe ser, ¿no? Porque la misma escritura dice que creer hasta el mismo demonio cree, y sin embargo tiembla. Pero creer en el sentido de aceptar a un Cristo que vive, que está lleno de poder y que nos puede a nosotros rescatar de la muerte y del abismo, eso muchos ya no lo creen. Muchísima gente ya no lo cree. Y desgraciadamente muchos, como les decía, niños, jóvenes, adolescentes, ya no lo creen. Y eso es triste, porque, claro, si ellos no creen, tampoco sus hijos van a creer. Y así esa cadena. Aquellas personas que condenaron y crucificaron a Jesús en aquel tiempo, pues son los mismos, quizá, haciendo también una comparación, que hoy están tratando de crucificarlo nuevamente. Y que nadie piense que esos puños apretados para golpear y para hacer daño son un fenómeno nomás de este tiempo que estamos viviendo. No, vienen desde tiempos atrás, hermano. Porque hay corazones que se han congelado, que están completamente congelados, hermanos. Y ese congelamiento, ese frío que hay en su corazón es el que se convierte en esos puños que quieren hacer daño. Y eso lo vivimos el día de hoy y se vivió también en tiempos atrás. Como dijimos, estos de hoy son los sucesores de aquellos que hace 2000 y algo de más años atrás estuvieron bajo la cruz con sus manos en alto pidiendo la crucifixión de Cristo. Los que están ahora buscando también crucificar nuevamente a Jesús, pero ya no de la manera que lo hicieron antes, sino ahora de una forma intelectual, a través de la razón. A mí este tema me apasiona, me gusta mucho, y hay mucha gente que es escéptica. Yo lo he visto así, ¿no? A veces uno trata de conversar con personas de este tema, pero este hermano lo que dice. Pero es que es cierto, hermanos, incluso hace más daño esto, porque ahora a través del intelecto, a través de la razón o de los pensamientos, de todas esas corrientes nuevas que surgen, se va haciendo
quizás más efectivo, ¿no? El hacer que la gente no crea más en Dios. Porque eso no lo podemos ver así tan fácilmente, porque entra de una manera solapada, de una manera escondida, y por tanto es más complicado de identificarlo. Y eso lo hace más dañino todavía, porque aquello que vemos nosotros, que podemos palpar también, es más fácil de poderlo identificar y de hacer algo en contra de ello, pero de aquel mal que no podemos ver, pues se hace más difícil defenderse, mucho más difícil defenderse. Y esto, hermanos, hay que tenerlo nosotros en cuenta. Hay que buscar los medios para evitar que muera Dios, pues, en la mente de nuestros hijos y en el corazón de ellos, que es lo más importante todavía. Cuando se contemplan aquellos puños cerrados, no se puede evitar más que sentir alguna vez la ira. Pudo haber sido justificada esa ira en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Porque imagínense ustedes ver a Jesús colgado en esa cruz, sabiendo su inocencia, lo que ya dijimos, que Él mismo es la justicia e injustamente estar ahí colgado en esa cruz. ¿No estaba Dios en todo su derecho de alzar la mano contra la humanidad en ese instante y decir, bueno, hasta aquí llegan? Aquí nomás, aquí se quedan ustedes. Yo a mi hijo no dejo que le hagan nada y aquí nomás los aniquilo a todos. Pero qué grande es el amor de Dios. Qué inmenso es el amor de Dios. Ahí podemos notar nosotros cuánto nos ama el Señor. Porque teniendo el poder para aniquilar a la humanidad, no lo quiso hacer. Al contrario, Él mismo decidió entregar a su Hijo para darnos a nosotros la salvación. Pudo haberse vengado Dios, y justo hubiese sido que lo hiciera. Pudo haberlo hecho en ese momento, en ese mismo instante. Sin embargo, justo en ese segundo en el que una hoz y un martillo se combinaron para crucificar a Cristo, justamente en ese momento, cuando se erige una cruz, ¿no? Cuando se levanta una cruz y se atraviesan las manos de Jesús con esos clavos y los pies de Jesús con esos clavos, y la lanza también le atraviesa su costado. Justo en ese momento también surge una frase de Jesús, que es la que estamos viendo ahorita. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras, hermanos, son hermosas. Llegan hasta lo más profundo del corazón si nosotros las meditamos. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de esas palabras de Jesús, se abre así el manantial, como dice la oración de la coronilla de la Divina Misericordia. Se abre un manantial desde ahí, desde ese instante, desde antes de que brotara ya el agua. Ya desde estas palabras brotó un manantial de misericordia, hermano. Porque ahora, a partir de esas palabras, el pecador más grande puede ser salvado ya. El pecado más oscuro que usted se pueda imaginar puede ser borrado, puede ser perdonado desde ese momento. ¿Y sabe por qué? Porque en esas palabras lo imperdonable se vuelve perdonable. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aunque lo más probable era que estas personas sí supieran lo que hacían, podría ser. Jesús se aferra al único posible pretexto para poder salvar todavía a esta gente. Imagínense aquel crimen que se está cometiendo en ese instante, un crimen injusto. Pero todavía Jesús, ante el Padre del cielo, con todo el ardor de un corazón misericordioso, así. Todavía en ese suplicio, hermanos, imagínense hasta dónde llega la misericordia de Dios, que aún en ese suplicio hay ardor de amor todavía por la humanidad. Y busca un pretexto Jesús. Y ese pretexto es la ignorancia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque si realmente hubieran sabido lo que hacían, hermanos, mientras estaban ahí, que estaban crucificando el amor a un árbol, y aún así hubieran continuado, entonces jamás hubiéramos tenido derecho a la salvación nosotros. Seríamos condenados inmediatamente. Pero solo por eso, hermanos, solo porque se abre esa misericordia y Jesús alega la ignorancia
para nosotros, para justificarnos todavía ante el Padre. Solo por eso pueden todavía esas manos abrirse para ser unas manos que nos esperan así, hermanos, en el arrepentimiento. Imagínense qué hermoso esto. Esa palabra pronunciada en la cruz nos enseña 2 lecciones a nosotros. La razón para perdonar es la ignorancia, hermanos. Y la otra lección es que no hay límites para el perdón. El motivo por el cual se merece el perdón es la ignorancia. La inocencia divina, Jesús, que era la inocencia divina, que es la inocencia divina, encontró un argumento, ¿no?, para poder perdonar la culpa de nosotros. Y esa fue la ignorancia. El mismo apóstol San Pedro después, cuando empieza a dar los primeros sermones carismáticos, ¿no?, que empieza a pronunciar luego de recibir el Espíritu Santo, utiliza también este argumento, porque esa misma excusa es la que Pedro menciona cuando está predicando. La ignorancia para justificar la crucifixión, que aún estaba fresca en ese momento, porque hacía poco había sucedido. Y les dice a la gente cuando les predica: y mataron al jefe que lleva la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Ya sé, hermanos, que obraron por ignorancia lo mismo que sus jefes, repitiendo lo mismo de Jesús en la cruz. Si hubiera conciencia plena del mal, perfecta y deliberadamente así, comprensión de las consecuencias de esos actos, entonces no habría espacio para el perdón, hermanos. Si todo fuera completamente deliberado así. Y es por eso que no hay redención para los ángeles que han caído, aquellos ángeles que se han rebelado contra Dios, porque los ángeles saben lo que hacen. Ellos sí, porque son espíritus puros. Ellos y no pueden arrepentirse de lo que hacen, porque no tienen el derecho a arrepentirse por lo mismo, porque saben perfectamente lo que están haciendo. Nosotros no. Nosotros somos muy ignorantes, hermanos. Somos ignorantes de nosotros mismos, somos ignorantes de los demás. Y esa ignorancia de los demás es la que nos lleva a veces a pecar también. Y precisamente en el pecado de la ira. Porque sabemos poco a veces de los demás. Sabemos poco o nada de los motivos, de la buena fe de la gente, de las circunstancias que rodean a veces las acciones de la gente. Y cuando alguien nos inflige violencia o creemos que nos lo está infligiendo, a menudo olvidamos lo poco que sabemos sobre sus corazones y de sus vidas. Y decimos, no, es que no hay excusa, ¿verdad? No hay excusa, definitivamente no la hay. Él sabía lo que estaba haciendo, así de que no lo perdono y no lo perdono porque sabe perfectamente lo que hace. ¿Será cierto esto? ¿Será que en realidad sabemos lo que hace? ¿Sabemos lo que están pasando y lo que están sintiendo los demás? Esto es complicado a veces, hermanos, porque a veces nosotros juzgamos acciones en los demás, pero, y aquí viene lo complicado, ¿no? A veces nosotros nos toca vivir también ese tipo de experiencias. Y recuerdo las palabras de Lorenzo Scupoli, creo que se llama, el que escribe el libro del combate espiritual. Él habla de esto, que cuando nosotros juzgamos las acciones de alguien más, Dios en algún momento va a permitir que pasemos también por las mismas circunstancias para que nos demos cuenta de lo mal que hemos estado al juzgar a los demás. Y nuestra boca misma nos va, hermanos, a hacer llegar a ese momento. Y aquí pues recordamos acá el refrán: por la boca muere el pez, ¿no? Nosotros mismos estamos poniendo, hermanos, la trampa, ¿no?, para nuestra vida también. Porque en algún momento de la vida nos va a tocar vivir una circunstancia similar y entonces nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, por eso fue, ¿verdad?, que esta persona hizo esto, por eso fue que se comportó así. Y entonces nos vamos a justificar nosotros, porque vamos a ser nosotros los involucrados. Porque qué tan poco sabemos, hermanos, de los demás a veces y nos apresuramos a juzgar. Jesús encontró esta excusa: no saben lo que hacen. No conocemos nada, hermanos, no sabemos nada del interior
de los demás. No sabemos nada de lo que hay en el corazón de nuestro prójimo. Y así a veces nos rehusamos, nos negamos a perdonar, aún sin conocer. Y Jesús sí conocía el corazón de aquellos que lo estaban crucificando en ese momento. ¿Cómo no lo iba a conocer? Él sí lo conocía. Y a pesar de que conocía, perdonó. A pesar de que podía ver los corazones, perdonó. Y nosotros no. Aún más estamos, pues, llamados a perdonar. Esa es la invitación que nos queda hoy, hermano. Fíjese que a veces, por ejemplo, en la escena de un accidente, ¿no? Un accidente cualquiera. Pueden haber 5 o más personas que vieron el accidente. Pero si usted les pregunta a cada una por separado lo que vio, todos le van a dar una versión distinta. Todos van a contar una historia diferente acerca de lo que pasó. Porque ninguna de ellas puede ver todos los ángulos, no todos los lados. Ninguno de nosotros humanamente lo puede hacer. No podemos abarcar todo. Pero nuestro Dios sí lo puede hacer. Nuestro Dios sí puede ver todos los lados. Y por eso Él nos perdona. Porque Él sí ve todos los ángulos. Él sí sabe, hermanos, las circunstancias que nos rodean. Él sí sabe exactamente aquello que estamos viviendo, aquello que estamos pasando. Él sabe perfectamente todo lo que nosotros estamos atravesando. Y por eso nos ofrece su perdón. Por eso siempre está presto a perdonar. Perdonemos también nosotros, hermanos, tal como el Señor lo hace en nuestra vida. Me quedo hasta aquí ahora con esta reflexión. Todavía hay otra parte más que no alcancé a tocar. Espero que lo hagamos en la próxima ocasión. Y sí, meditemos en nuestro interior aquellas palabras de Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza a través de su Espíritu Santo y que nos dé la capacidad de discernir a través de su mismo Espíritu. Y por la intercesión de María Santísima nos concedan esas gracias y esos dones para poder crecer en nuestra vida espiritual. Y nos encomendamos a ella, nuestra Madre Santísima, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.